Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a mirar el capítulo 25 del Génesis. Capítulo 25 de Génesis, verso 20. Vamos a comenzar la lectura desde el versículo 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Parán Harán, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Esta mujer estaba angustiada porque estaba pidiendo un hijo y Dios le dio dos, pero los niños peleaban dentro del vientre y ella no entendía y estaba supremamente angustiada, a punto de no querer vivir. ¿Cómo sería lo que ella sentía en su estómago? Los niños peleando dentro de su estómago. Dice que luchaban. Ella podía sentir, no era que se movieran, era que luchaban. Esta historia es fascinante, impresionante. Cuando alguien dice que los niños no saben nada, eso es una gran mentira. Cuando la ciencia dice que los niños son fetos y que no sirven para nada, que se pueden abortar, eso es mentira. Ellos sí saben más que nosotros. ¿Para qué Dios los creó? Estos niños sabían que había una bendición y la estaban peleando desde el vientre. Verso 23 dice: y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Imagínense en eso. Dios sabe qué va a hacer con nosotros, con nuestros hijos y con nuestros nietos. Los que no lo sabemos somos nosotros, pero Dios sí lo sabe. Y le respondió a ella: dos naciones, dos pueblos. Verso 24: cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí, habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañal de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Entonces sale el primogénito y el otro sale agarrado de acá, como a no dejarlo salir. O sea, salió pegado porque quería meterlo para él salir. La bendición era el que naciera de primeras, y esos bebés lo sabían, y por eso el otro quería para salir de primeras, porque el plan que Dios tiene contigo es tan grande que es la razón para vivir y es la razón para morir. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. ¿Desde cuándo comenzó a orar por su esposa? Desde los 40.
¿Y a los cuántos años Dios les concedió hijos? Después de 30 años. Dios mío. Esos son secretos que están ahí que uno no alcanza a ver. Uno se imagina que Dios se acordó, lo escuchó y que al otro día, no, 30 años después vinieron los hijos. ¿Por qué Dios hace esas cosas? Yo no sé. Tal vez para que ella los valorara o el papá, yo no sé. Pero algo se traía a Dios con esa demora. Pero lo cierto fue que se los dio. Verso 27, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué amaba a Rebeca a Jacob? Porque Dios dijo que el mayor serviría al menor. Y como era costumbre, el primogénito se llevaba toda la atención, así que Isaac, por lógica normal, amaba a Esaú porque era el primogénito, el que se llevaba el doble de la bendición de todos los hermanos que nacieran, y aparte se llevaba el liderazgo y la herencia de toda la tribu. O sea, era el reemplazo de su padre por ser el primogénito. Verso 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. Di conmigo: yo me voy a morir. Mire lo que estaba hablando, que él se iba a morir porque no había comido, porque tenía hambre. Hay gente que habla sandeces, supuestamente se iba a morir de hambre. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Usted no ha escuchado a alguien que dice: ¿y a mí de qué me sirve estar en la iglesia? ¿Yo qué gano? La gente habla sandeces y no sabe lo que está diciendo. O algún familiar te ha dicho: ¿y de qué te sirve? Yo he visto gente mejor y no se la pasa allá. ¿Y de qué me ha servido? ¿Y qué gano? Y lo más tremendo es que cuando uno está cansado es cuando comienza a hablar cosas extrañas. Dice que él estaba cansado, estaba muy cansado. Y cuando nosotros nos cansamos, empezamos a decir cosas. Escúchame bien. Cuando alguien dice: estoy cansado de servir a Dios, estoy cansado de hacer lo correcto, y hay gente que hace lo malo y le va bien. Estoy cansado de servir, estoy cansado de esto, estoy cansado. Y ahí es donde está el peligro, cuando estamos cansados. Miren que eso no es de ahora. Así que si estás cansado, toma nuevas fuerzas, haz algo, pero ten cuidado con lo que hablas, ten mucho cuidado con lo que dices.
no hables sandeces. ¿Y a mí para qué me sirve? ¿Y yo qué gano con eso? ¿Y de qué me ha servido? ¿Y para qué si igual me voy a morir? Porque nosotros a veces juzgamos a Esaú, pero nos comportamos igual que él. Tenemos derecho a cansarnos, porque nos podemos cansar, pero lo que no tenemos derecho es hablar sandeces. Eso sí no. Entonces ten mucho cuidado, iglesia, cuando te sientas cansado, porque ahí puedes cometer el peor error de tu vida. Verso 33 dice: y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Pero lo más interesante que tú vas a entender más adelante cuando leas toda la historia es que él todavía se creía con la primogenitura. De hecho, se puso bravo con su hermano cuando su hermano se disfrazó de él, etcétera, toda la historia. Y se puso bravo porque él pensaba que todavía la tenía, pero ese día, por un plato de lentejas, di conmigo lo que me gusta. Lo que me gusta, repitan conmigo, quiero que se metan en este cuento. Lo que me gusta. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Una joven? ¿Un joven? ¿La fornicación? ¿Qué es lo que te gusta? ¿El mundo? ¿La discoteca? ¿Un trago? ¿Qué es lo que te gusta? Porque él lo hizo por un plato de lentejas. Él vendió su primogenitura por algo que le gustaba, algo que en ese momento su carne le estaba pidiendo. La gran mayoría votan su primogenitura por algo que les gusta, que les pide su carne. Y puede ser una tontería, pero ahí votan lo más preciado. Y ese día menospreció su primogenitura. Un día vino el profeta Gustavo Alonso Páez y le habló a una pareja y les dijo: ustedes van a tener esto y aquello y van a ser del ministerio y van a ser tremendos. Y yo como pastor me alegré y fui a ellos después de que terminó el culto y les dije: tremendo, ¿no? Qué bendición todo lo que Dios les dijo. ¿Y sabe qué me dijo él? Me dijo: ¿y a mí qué me importa? Yo necesito es plata. Yo ahorita no estoy interesado en nada de eso. Y a mí me dio miedo. Yo dije: uy, la gente es loca. Pero con ganas. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento el libro de Hebreos capítulo 12, si me lo pueden colocar ahí en pantalla, libro de Hebreos capítulo 12, por favor. Verso 16. No sé si alguien está entendiendo en su espíritu. Espero que sí.
Dice el verso 16, capítulo 12 del libro de los Hebreos, Nuevo Testamento: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La palabra fornicario quiere decir todo pecado sexual. Esa es la palabra fornicar, cualquier delito sexual. Entonces en el Nuevo Testamento aparece la misma historia, haciendo referencia de que por un pecado sexual la gran mayoría bota lo que Dios le dio. Por un adulterio, por una persona que le gusta, porque quiere fornicar con el novio o con la novia, y botan la primogenitura por fornicación. Eso se ve así. Es más, el pecado sexual está más fuerte dentro de la iglesia que afuera. Los divorcios son más dentro de la iglesia cristiana que los del mundo. Y la fornicación en el Nuevo Testamento se ha vuelto el pecado normal. Quieren marido, quieren esposa a las malas. Y si Dios no les aprueba, ¿qué importa? Igual vamos a fornicar. Pero no saben que está en juego algo muy grande. Y dice acá, verso 16: no sea que haya algún fornicario o profano. Profano, di conmigo profano. El segundo pecado gravísimo es profanar, como esta pareja que dijo: ¿y a mí qué me importa? A mí eso ni me gusta. Yo necesito es plata. Eso se llama profanar. La palabra profanar significa tomar algo que es santo y llenarlo de inmundicia. Eso era lo que hacían antiguamente cuando conquistaban un reino. Lo primero que hacían era profanar lo santo, el Dios de esa civilización. ¿Y cómo lo hacían? Echándole mugrera, cadáveres, porquería, para decir que habían profanado a su Dios, que lo habían conquistado. Entonces, profanar es llamar asqueroso, inmundo, lo que Dios les dio. Y eso fue lo que hizo Esaú cuando dijo: ¿y a mí para qué me importa esto si me voy a morir? Ahí él profanó algo que era santo, que Dios le había dado desde antes de nacer, y que él peleó por eso y después lo menospreció. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, o sea que un día él recapacitó, un día entendió que era una bendición lo que Dios le había dado, un día él cayó en cuenta lo que había perdido. Y te voy a decir algo: un día caerás en cuenta de lo que perdiste. Un día serás consciente de lo que votaste. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. O sea que este hombre lloró, gimió delante de Dios, ¿sí o no? Claro que sí. Cayó en cuenta de lo que había hecho.
¿Y lo recuperó? No, porque ya había sido desechado, porque eso es grave, gravísimo, recontra grave. ¿Y tiene algo que ver con la salvación? No, tiene que ver con su propósito en la tierra. Lo procuró, pero Dios no le permitió el arrepentimiento. Di conmigo, el arrepentimiento, quiero que estén conmigo, el arrepentimiento es un regalo de Dios que es otorgado al que Él quiere. Por eso cuando una persona se arrepiente y dice que lloró su pecado, que se convirtió al Señor, eso fue porque Dios se lo permitió. Porque mire que a Faraón no se lo permitió. En algún momento, escúchame bien, eso es alimento sólido. En algún momento Faraón dijo: es Dios, váyanse. Y dice que Dios mismo le endurecía el corazón al Faraón. O sea, no le permitía arrepentirse porque lo que ellos habían hecho era gravísimo y no había lugar para el arrepentimiento hasta que cayera todo el juicio. Por eso es que el arrepentimiento, iglesia, es un regalo. Si Dios nos permite arrepentirnos y llorar nuestro pecado, es porque Él lo quiso. Pero en este caso, como en todos los casos, no hay lugar para el arrepentimiento. O sea, que cuando una persona pierde su propósito, nunca más lo vuelve a tener. Y este ha sido nuestro sello aquí. Por eso es tan importante lo que les estoy hablando. Porque la gente cree que las cosas de Dios, el reino de Dios es una recocha que yo puedo ir, venir, hacer, deshacer y luego con arrepentirme, como si esto fuera una religión. Y entonces un día dice: no, ahora sí, ya conseguí el muchacho que quería, ya conseguí la niña que quería, ahora ya forniqué, ya hice, pero ahora yo me casé y ahora ya todo está bien. No, señores, las cosas no son así. El pecado trae una consecuencia. Tu propósito vale tanto, 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 que hay que cuidarlo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto no es un juego. Tu llamado es santo. Dios no hace excepción de personas. Dios tiene cosas grandes con todos los que están y los que vienen. Pero muchos son los llamados. Y ojalá que tú seas uno de los escogidos. No juegues más. Uno se imaginaría a Esaú llorando, arrodillado, pero no hubo respuesta. ¿Por qué no hubo respuesta? ¿Acaso Dios dejó de amarlo? No. ¿O Dios lo empezó a aborrecer? No. ¿Saben por qué no hubo respuesta? Porque ya eso no era de él, era de su hermano. Porque él se lo vendió y juró que se lo vendía. La bendición del que se iba a perder vino sobre mí.
Sé fiel, sé fiel. La bendición del que se va a perder viene sobre ti, viene sobre ti, no se va a perder. Cuando Dios da una palabra, no vuelve a Él vacía, sino que cumple su propósito. Toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a Él sin fruto, vuelve con fruto. Pero si alguien no la recibió, si alguien la menospreció, si alguien la vendió por un pecado de carne, esa vendrá sobre otro y ahí dará fruto. Este ministerio no era mío, pero vino sobre mí. Dejémoslo ahí más bien. Levanta tus manos. Con que lo haya entendido uno o dos. A mí cuando me predicaban estos mensajes, yo lloraba. Yo le decía, Señor, nunca le había encontrado sentido a la vida aparte del dinero. Yo decía, ¿cómo descuidar algo tan grande? Tal vez a muchos no les parece, pero de pronto hay alguno. ¿Cómo voy a perder eso? Si es la razón por la que nací y es la razón por la que voy a morir. No hay otra razón. ¿Cómo perderlo? ¿Cómo jugar con lo santo? Señor, guárdame, ayúdame. Levanta una generación poderosa, gente fiel, que ame lo santo, que lo entienda, que no llegaron a ti por casualidad, sino que hay un plan divino, especial y extraordinario que tú conoces y que colocaste en nosotros antes de la fundación del mundo, y que ese propósito se descubre en el momento que somos engendrados y durante nuestra vida. Es lo más grande, es la perla de gran precio. ¿Cómo botarla? ¿Cómo menospreciarla, Señor? ¿Cómo cambiarla por 5 minutos de placer? No. Guárdame, ayúdanos. Perdóname, Señor, si he dicho sandeces o tal vez las he intentado decir. Y a los que están cansados, porque tenemos derecho a cansarnos, dile, Señor, dame nuevas fuerzas como las del búfalo. Levántame, avívame, pero no permita, Señor, que yo hable incoherencias, cosas que no debo decir. La Biblia dice que a veces el necio, cuando calla, es tenido como sabio. Deja de estar hablando tanta cosa, deja de estarte quejando tanto, deja de estar hablando tanta sandez, que entre más hables, más pecado hay, y en cualquier momento puedes cometer un pecado que va a ser irreversible. Deja de hablar tanto, de quejarte tanto. Calla. Si no entiendes muchas cosas, es mejor quedarse callado y no hablar tanto. Yo los escucho hablar y hablar y hablar y hablar unas bobadas que yo digo, ustedes, ¿en qué mundo viven? El necio
Cuando calla, es tenido por sabio. Cuando no entiendas algo que te está pasando, quédate callado. Pregúntale a Dios. Mire, Rebeca lo hizo. Dijo, no entiendo qué es lo que pasa. Y Dios le respondió. Quédate callado. ¿Ya les está doliendo la barriga? Alimento sólido, muchachos. Si nosotros no maduramos, no vamos a crecer. Es necesario madurar. Padre, yo te pido que bendigas y bendigas nuestras vidas. Esta palabra sea guardada como un tesoro. Nunca se nos olvide. No es negociable. A ti te pueden decir lo que quiera, pero no es negociable. No es negociable. Lo que Dios te dio, nadie más te lo va a dar, ni tu novio, ni tu novia, ni tu concubina, nadie te lo va a dar. Ni el dinero, nadie te lo va a dar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Toda la gloria